Muy bien, ahora sí, como lo decíamos, vamos a continuar con nuestra segunda sesión y para contextualizar la tercera ponencia de nuestro encuentro, es muy importante reconocer que el despertar de la neurociencia generó a su vez una gran ilusión en los deseos de mejora de la educación. Pero toda ciencia que nace necesita un tiempo, siquiera, para saber bien cuál es su campo y su método de estudio. Pero ni neurocientíficos, ni psicólogos, ni educadores supieron ajustarse a los tiempos que pide la ciencia y han aparecido muchos errores reconocidos por los neuromitos, que lleva a posturas educativas o a creencias neurocientíficas difíciles de sostener con los datos que se tiene hasta ahora. En este momento podríamos decir que una neurociencia más madura, sin pretender afirmar que conocemos por completo el cerebro, está emergiendo. Un campo donde esto se ha hecho muy evidente es en la educación emocional. En este plano hemos de reconocer que la propuesta tradicional de la inteligencia emocional y otras variantes reconocidas por centrarse en la regulación emocional, como identificar y regular emociones, emergieron con la primeriza neurociencia y sus errores. Por lo tanto, urge un replanteamiento global de la educación emocional ajustado a la evolución de la neurociencia y la historia sólida de la comprensión de la educación. En esta conferencia titulada Aportes a la educación desde la neuropsicología, la educación emocional, veremos en paralelo la evolución de la neurociencia y la educación emocional y se nos presentará la novedosa comprensión de la educación emocional. No hay duda de que es una charla fundamental para educadores como nosotros que queremos estar actualizados y tener aproximaciones globales a la realidad y no simples reducciones que llevan a deformar la realidad del educando y del educador. Esta interesante ponencia será expuesta por el padre José Víctor Orón Semper, quien es religioso escolapio. Tras 15 años de práctica educativa con alumnos de secundaria y bachillerato en diversos colegios de España, él abrió una nueva época de su vida dedicada a la investigación para la mejora educativa. Su formación de base es muy variada. Es ingeniero superior de caminos, canales y puertos, filosofía, teología, máster en educación, neurociencia cognitiva y máster en bioética. Obtuvo su doctorado internacional en educación de la Universidad de Navarra, donde trabajó varios años como investigador en el grupo Mente-Cerebro. Dirigió el centro SLAM, Educación, dedicado a la investigación en educación, y actualmente dirige el ICSE, Instituto de Ciencias de Educación en Madrid, y la Fundación Optuyu Educación. Su campo de investigación central es un modelo educativo centrado en relaciones interpersonales, pero lo complementa con otros temas, todos ellos muy variados: educación emocional, neurociencia educativa, psicología del desarrollo humano. Esto permite que su aproximación sea siempre interdisciplinaria, aunando filosofía, psicología y neurociencia. Su labor de investigador la desarrolla con diversas universidades, creó un programa educativo. Este programa educativo desarrolla su modelo a través de la formación personal de educadores, docentes y padres. Implementa dicho programa educativo en el mundo de la escuela, la familia y la empresa. El programa se desarrolla en varias ciudades y colegios de España, Camerún, México y Brasil. Con alegría recibimos al padre José Víctor Orón. Pues muy buenos días y en primer lugar pues muchas gracias por la confianza, por darme este espacio. Gracias por la amable presentación que ha habido y gracias a la provincia de Nazaret que pues eso me abre este espacio para poder compartir. Bien, con vosotros quisiera hacer una presentación, una reflexión sobre neuropsicología y emociones, que en función de esta relación se deducirá una propuesta de educación emocional. En esta propuesta, el objetivo fundamental que voy a buscar es ofreceros un espacio de reflexión. Es decir, como se ha dicho en la introducción, han habido, digamos, como traslaciones demasiado rápidas desde las investigaciones a la educación, y esto ha llevado a traer ciertos problemas. ¿Cuál es el objetivo que se está buscando? En el fondo, el objetivo que se está buscando es, con toda esta presentación que voy a hacer, es devolver la profesionalidad al profesor. El profesor no es un mero aplicador de programas, el profesor no es un mero aplicador de lo que desde otras disciplinas van diciendo, sino que el docente tiene que hacer una reflexión pedagógica propia para poder ejercer su labor. En ese sentido, a veces hay una visión de la educación
como algo de segundo orden. Yo hago lo que me ha dicho el psicólogo, yo hago lo que me ha dicho el neurocientífico. Pues eso es un error. Es una disciplina propia en el que se pretende hacer una cosa realmente singular. Y es que cada docente, cuando interviene, no está aplicando un programa, sino lo que está haciendo es intervenir pensando que ayuda justo a ese niño que tiene delante. Bien, pues en función de esto, vamos a ver si podemos empezar. Y el puntero se pone como toca. Vale. Quisiera plantearos esta pregunta inicial. Os voy a plantear aquí una dualidad. Tenéis ahí una dualidad de preguntas. La primera es, ¿estoy triste porque lloro? La otra pregunta es, ¿lloro porque estoy triste? Si os dais cuenta, este giro está diciendo quién va antes que quién. En la primera, cuando dice estoy triste porque lloro, si decimos que sí, lo que estaríamos diciendo es que lo primero que ocurre es que yo lloro, que es una experiencia biológica, llorar. Y son las lágrimas lo que me pone triste. Estoy triste porque lloro. La segunda opción nos está diciendo justo lo contrario. La segunda opción dice, lloro porque estoy triste. Es decir, primero viene la experiencia de estar triste y de ahí se deduce que llore. Si os dais cuenta, aquí hay una discusión entre lo que podríamos llamar la biología y la subjetividad. Llorar es un proceso biológico, estar triste es un proceso subjetivo. ¿Qué va antes? ¿Es la biología, la experiencia biológica, quien está causando una experiencia subjetiva? ¿O es la subjetividad la que está causando una experiencia biológica? Pues bueno, no tenemos aquí lo del Cojut de antes, pero hubiera estado bien, la verdad, para ver qué es lo que responde toda la gente si se queda con la primera pregunta, a qué dice sí, si dice sí a la primera o si dice sí a la segunda. De forma ordinaria se suele decir que sí, pues no lo sé, qué es lo que habrá pensado cada uno, a la segunda. Es decir, porque estoy triste, lloro. ¿Vale? Y esa es la forma como se ha estado pensando mucho tiempo, hasta que llegó este psicólogo, William James. William James, 1890, dijo, normalmente se dice de que lloras porque estás triste, pero este psicólogo, bien conocido e importante, propuso justo lo contrario. El motivo de estar triste es porque se llora. ¿Qué es lo que ocurre ante esta realidad? Que cuando él lo propuso, esto fue mayoritariamente aceptado. La gente sin ningún problema decía, sí, sí, es verdad, la experiencia biológica está precediendo a la experiencia subjetiva. Pero pasa el tiempo y fijaros lo que ocurre. La investigación empezó a mostrar la falsedad de todo esto en 1930. ¿Cuántos años han pasado desde 1890 a 1930? Tenemos 40 años. Durante esos 40 años, la propuesta de William James funcionó con una acogida muy grande sin que a nadie le supusiera ningún tipo de problema. Pero tenemos que esperar a 1960 para que aparezcan artículos científicos donde ya se diga rotundamente la propuesta de William James es una equivocación. ¿Cuántos años han pasado? Fijaros si es importante esta propuesta inicial y el efecto que tuvo, que aunque se sabe que la propuesta de William James fue una equivocación, hoy en día se sigue bebiendo de esa misma mentalidad. Estoy seguro que todos vosotros en el mundo de las emociones os habrán preguntado o habréis escuchado en alguna charla ¿y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Y estoy seguro que lo que os habrán dicho es, pues mira, la emoción es como ese impacto biológico, esa primera impresión, mientras que el sentimiento es un procesamiento posterior de toda aquella experiencia. Esa forma de pensar es deudora de toda esta corriente que inició William James de darle una precedencia a la experiencia biológica sobre la subjetiva. Mira, para que veáis hasta qué punto esto ha tenido y tiene mucho impacto en la actualidad, voy a explicaros cómo se entendía esto en
digamos, en 1990. O sea, ahora voy a dar como una clase de neurociencia como si estuviéramos en 1990, con lo que se sabía entonces. Si tú en 1990 ibas a hacer un máster de neurociencia, te contaban lo que te voy a contar ahora. ¿Qué es lo que decían entonces? ¿Cómo estudiaban la visión? Por esto de que yo veo un acontecimiento y ese acontecimiento me emociona de una forma o de otra. ¿Cómo se entendía? Pues bien, ahí tenéis un dibujo del cerebro. Entonces, bueno, pues por los ojos llegaba la señal, esa señal va viviendo un procesamiento hasta que la señal llega al tálamo. El tálamo es una estructura que se encuentra como en el corazoncito del cerebro. El tálamo funciona como una caja repartidora, ¿no? Como cuando llega la corriente eléctrica a una casa y en esa casa pues hay una caja que reparte la corriente eléctrica a las distintas habitaciones, ¿no? Y hay una entrada central. Pues esa entrada central se pensaba que era el tálamo. La señal llegaba al tálamo y entonces el tálamo distribuía la señal por varios sitios. Uno de los sitios es que le mandaba esa información a la amígdala. La amígdala, pues veis ahí, también está en el corazoncito del cerebro, bien hondo, y la amígdala, en 1990 se decía, esto es para el procesamiento emocional, sobre todo para las cosas que te dan miedo, saberlo, ¿no? Entonces haces una valoración emocional de la realidad con la amígdala y una vez hecha esa valoración, la amígdala le dice al hipotálamo, le está diciendo, oye, esto da susto, esto está muy bien. Cuando el hipotálamo recibía esta señal, lo que hacía era mandar un corriente, ¿no?, de transmisores, de hormonas, de todo, al corriente sanguíneo, que pasa por todo el cuerpo. ¿Qué ocurre? Y por ahí va un procesamiento, pero decíamos que el tálamo era como esta caja distribuidora. Esta caja distribuidora ya ha mandado, ya ha procesado la señal por un lado y ahora quiere mandar la señal por otro lado. Y llega la señal a la corteza occipital, que es la nuca, la parte que está aquí detrás de la cabeza. Y una vez llega la señal aquí, empieza, digamos, el análisis de lo que se ve. Y en ese análisis se diferencian sobre todo dos vías, lo que se llama la vía ventral, que es la que va por abajo, y la vía dorsal, que es la que va por arriba, ¿no? Es decir, la vía dorsal es justo esta de aquí arriba. ¿Para qué servía esta de aquí arriba? Decían, pues mira, esta sirve sobre todo para saber dónde veo las cosas, mientras que la vía de abajo, la ventral, sirve para saber qué estoy viendo. Una vía servía para responder al qué veo y la otra el dónde lo veo. Esas dos vías se van a juntar en el hipocampo y del hipocampo se manda la señal a la corteza prefrontal, que es lo que está arriba de los ojos, para su procesamiento. ¿Y qué pasó con la señal que se había mandado al cuerpo? ¿Qué pasó con esta señal roja que se había mandado a todo el cuerpo? Pues que regresa. Y cuando regresa es recogida por la ínsula. La ínsula es otra corteza cerebral que está escondida ahí entre varios pliegues y ahí se hace otro procesamiento y se devuelve la señal otra vez a la corteza prefrontal. Entonces, vale, fíjate qué ordenadito, ¿no? Qué claro, cada cosa tiene su función, todo tiene su para qué, ¿no? Un área, una función, de una forma secuencial, de una forma organizada, y eso dio pie a que entonces se dice, pues ya está. Ya sabemos que una cosa es emocionarse, que es toda esta conmoción biológica por lo percibido. Sabemos que otra cosa es comprender las cosas, la cognición. Sería todo el procesamiento verde que hay ahí. Y por último estaría el sentimiento, que el sentimiento sería el procesamiento subjetivo que hacemos de esta señal que hemos recibido, de la conmoción biológica. Fijaros que está respetando lo que decía William James. Primero, de forma muy rápida, inconsciente, al margen de la persona, se procesa la experiencia biológica, que en la medida que la cojo y la comprendo, surgen los sentimientos. Entonces, fijaros qué aseadito estaba todo. Bien. Entonces, aquí tenéis estas características de cómo se estaba afirmando esta forma de hacer el procesamiento de la realidad.
¿Cómo comprendo la realidad? Entonces dice, es un sistema modular. ¿Por qué modular? Porque cada módulo tiene su función. La amígdala sirve para esto, la corteza occipital sirve para esto. De una forma rígida se va estableciendo una relación de un área, una función psicológica. Un área es biología, una función psicológica es una experiencia mental, subjetiva. Se está diciendo que hay una correspondencia de 1 a 1. Se dice que es secuencial, es decir, primero ocurre una cosa, luego ocurre la siguiente y lo nuevo se construye sobre lo viejo. Esa es la afirmación de lo que quiere decir secuencial. Este primer procesamiento, estas líneas rojas que daban la emoción, decían que es un proceso muy biológico. ¿Qué quiere decir muy biológico? ¿Qué implica decir que es muy biológico? Quiere decir que es muy estándar. A todas las personas lo viven igual. Está enraizado en nuestra biología sentir algunas disposiciones básicas ante la naturaleza. Eso es lo que está diciendo. Quiere decir también que esta forma de entenderlo es que todo funciona de una forma rápida, sobre todo la parte del procesamiento emocional, rápido, al margen, como dice el último, de mi consciencia. Es decir, no ha dado tiempo al procesamiento consciente y por tanto todo eso funciona al margen de mi capacidad de actuación sobre ello. Esto es lo que se decía. La pregunta es, ¿y esta mentalidad se ha llevado a otros sitios? Y sí, esta mentalidad se ha extendido a muchos más tiempos, a muchos más espacios. Por ejemplo, Howard Gardner, en 1983, es importante esta fecha, 83, guardaros este número para la siguiente diapositiva, va estableciendo su propuesta de las inteligencias múltiples. ¿Qué es lo que está a la base de su propuesta? Una reflexión desde la neurociencia, diciendo cada área cerebral tiene una función, que se asocia a este mismo estilo de pensar que antes, que decíamos un área, una función. Exactamente igual, también 1995, acordaros de la fecha, por lo que va a aparecer en la siguiente diapositiva, va a hacer su propuesta de la inteligencia emocional. ¿Qué es esta propuesta de la inteligencia emocional? Él decía, ¿no? Pues el módulo cognitivo tiene que regular al módulo emocional, porque la emoción se había procesado muy rápidamente al margen de mi autoría. Y entonces ahora que yo puedo tomar control sobre mí, gracias a la corteza prefrontal, vamos a ver si puedo disponer de mí de una forma concreta. Si no lo consigo, ¿qué decía Goleman? Bueno, ¿qué sigue diciendo? No ha cambiado. ¿Qué sigue diciendo? Dice, pues entonces me ocurre un rapto amigdalíneo, decía él, ¿no? Decía que esta amígdala que salía antes, la emoción se me impone y no le deja pensar al cerebro, no le deja pensar a la corteza prefrontal. Como veis, esta mentalidad modular, secuencial, ordenada, en parte inconsciente, luego emerge la consciencia, así poquito a poco, no solamente está impregnada en lo que era como en 1990 se estaba entendiendo lo que es la visión, sino incluso la inteligencia o incluso pues, las experiencias emocionales. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos encontramos? ¿Pero esto es así? Es la pregunta que habría que hacerse. Esto está muy bonito, es muy ordenado, muy claro, me da la sensación de seguridad y de conocimiento. ¿Pero esto es así de verdad lo que ocurre? Bien, pues hoy estamos en condiciones de decir que la realidad es muchísimo más compleja que con las reducciones con las que se entendían en esta época. Fijaros que es curioso, porque hemos estado poniendo, yo he dicho, voy a daros una clase de 1990, y todo hecho lo he hecho con esa explicación, lo que en aquel momento se sabía. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú dices, hombre, en 1990, con los que estamos aquí, sabemos que no fue hace mucho, ¿no? Entonces uno dice, jo, ¿qué pasa con esto? Y es que ocurre que los tiempos en neurociencia no son iguales que los tiempos en otras disciplinas. Vamos a ver por qué. Mirad, ¿cuál fue la primera forma de aproximarse al conocimiento del cerebro?
pues la primera forma de aproximarse al cerebro de una persona, claro, no iban a abrirle la cabeza para ver qué pasa y luego cerrarlo, sino que se tenían que esperar a que ocurrieran desgracias. Entonces una persona iba andando por la calle y le cae un ladrillo. Cuando le cae un ladrillo, le daña una zona del cerebro. Y cuando le cae el ladrillo aquí, de repente dicen, ¿ves? Esta persona ya no habla, ha perdido el habla, se vuelve torpe, pero esta persona sigue andando. Pues eso quiere decir que en el cerebro hay una parte para hablar y una parte para andar. Porque de hecho, la persona ya no habla, ha recibido el golpe, pero sí que sigue andando. Bien, esa era la forma de pensar cuando se tenían los datos que se tenían, que todos venían por o estudios post-mortem o por accidentes. ¿Qué ocurre? Más adelante, en la medida que esto se va conociendo más y más, dicen, hombre, esta forma de pensar de un área, una función, no da de sí. Empiezan a descubrir más datos, y entonces se empieza a funcionar más en forma de redes. Ahí tenéis un dibujo, seguro que todos habéis escuchado eso del cerebro trino, que si la parte reptiliana, la parte mamífera, ¿no? Seguro que la habéis escuchado también. Bien, pues todo eso han sido formas de comprender poco a poco. ¿Qué son todas esas formas de comprender? Literalmente en neurociencia, eso es la época de los dinosaurios comparados con la historia. Ahí tenéis una fecha, 1980. Y antes, acordaos, Howard Gardner tenía 1983. Antes teníamos a Goleman con 1995, 15 años después. ¿Qué es 1980? 1980 es la primera vez que consiguen los científicos acceder a ver qué pasa en un cerebro de una persona en vivo, obviamente sin dañarlo. Es la primera vez. Todos los que, no todos, pero seguro que muchos de los que estamos aquí, que hemos llegado a conocer la televisión en blanco y negro. Y cuando la televisión no solo estaba en blanco y negro, sino que además muchas veces aparecía algún tipo de señal de relleno porque se había caído la señal y no funcionaba, ¿no? Esa era la televisión de antes. Y la televisión de ahora no tiene nada que ver, ¿no? Con conexión a Internet, con no sé cuántos, con muchísimas virguerías. Pues bien, 1980 es como la primera televisión. El desarrollo tecnológico que había era para tener el primer acceso a poder ver, dice, sí que veía la televisión, pero bueno, los que han visto aquella televisión y ven la de ahora, ven bien claro cuál es la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa comprensión que había era la adecuada a los datos que se tenían. Es decir, yo no estoy diciendo en ningún momento que nadie haya mentido. Lo que estoy diciendo es que con los datos que había es posible hacer ciertas interpretaciones. Cuando hay más datos, se descubren que ciertas interpretaciones no dan de sí. Se hacen pequeñitos arreglos para conseguir mantener el esquema conceptual. Como por ejemplo, se empieza a pensar que un área es una función y luego se empieza a cambiar con que es una red, ya una cosa más distribuida por el cerebro, quien tiene esa función. Pero hay un momento que se tienen tantos datos, que ya no se puede ajustar el modelo anterior. Entonces es lo que sucede, lo que se llama con un cambio de paradigma. Ya no se puede seguir sosteniendo el modelo. Ya no se pueden seguir haciendo arreglos. Es, por ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era el centro y todo giraba alrededor de la Tierra. Pues muy bien. ¿Cómo describían el trazo, ¿no? Que hacía un astro? Pues decían, ¿no? Aquí está su círculo. Y luego descubren una estrella que dicen, esta no se ajusta, no me permite hacer el círculo, no, es que esta hace un poco de trayectoria ovalada. Y se van haciendo como pequeños ajustes al modelo, manteniendo el mismo paradigma. El centro es la Tierra. Hasta que se descubren ya tantas trayectorias, tantas estrellas, tantas cosas, que entonces dicen, hace falta un cambio de paradigma. No se puede mantener la misma comprensión, en este caso, pues de la astronomía, y hace falta una nueva comprensión. Pues eso es lo que ha ocurrido con el cerebro. Claro,
no quiere decir que la comprensión que tenemos ahora sea la definitiva, nadie va a decirlo, pero desde luego sí, mucho más ajustada a la realidad, igual hacen falta nuevos cambios de modelos. Entonces ahí ponía, ¿y qué se dice ahora? Bueno, pues ahora no se habla prácticamente, ya de hecho muchos dicen, hay que dejar de buscar el dónde ocurren las cosas, ya sea una red o ya sea un área. Hace falta saber el cómo. ¿Por qué? Porque la mejor forma, ahí simplemente he puesto una foto de un dibujo así simpático, porque no sabía ya ni qué poner, porque no se puede poner ni siquiera una foto. Habría que poner como mínimo un vídeo. Porque ahora lo que se ha puesto es una comprensión del cerebro a través de una mentalidad de lo que se llama sistemas dinámicos complejos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué toda esta propuesta que había antes se cae al suelo? Sencillamente os cuento algunas cosas para ver que esto no lo digo de una forma gratuita. Desde luego, si alguien quiere desde luego conocerlo, se le puede dar toda la bibliografía que quiera. Uno de los efectos que rompía esta mentalidad secuencial, acordaos que la mentalidad secuencial decía primero una experiencia biológica, luego una subjetiva, luego una mayor comprensión y así sucesivamente. Eso se sabe que es falso por lo que hoy se llaman los efectos de las modulaciones. Es decir, una misma experiencia, un mismo procesamiento cambia todo en función de cómo es modulado por otros aspectos. Por ejemplo, se decía en la visión tradicional que la emoción no entraba en juego hasta los 300 milisegundos. Cuando ahora se empiezan a hacer estudios y estudios, se descubre que las modulaciones que aparecen en el cerebro sobre las emociones no son a los 300 milisegundos, sino a los 100, vamos, ahí tenéis todo ese recorrido. Es decir, aquello que se pensaba que no ocurría hasta un momento posterior, resulta que está mucho antes. Otro efecto son los de las modulaciones cognitivas. El cómo comprendo yo la realidad está afectando desde unidades muy bajas. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, si no hace falta irse muy lejos, cuando yo empecé a estudiar en 1900, ¿cuándo empecé a estudiar yo? En el 12, en el 12 empecé a estudiar estas cosas. Yo me acuerdo que mi profesor decía, y así nos lo decía a todos, porque era lo que se tenía por sólido. Se decía, mira, las personas no son conscientes de lo que ven hasta que la señal llega a la corteza cerebral, porque todo lo que ocurre por dentro es una cuestión inconsciente, ¿no? Bien, pues eso hoy ya no se sostiene. Dice, y el procesamiento no ocurre conscientemente mientras tú no has sido expuesto a esa imagen hasta 400 milisegundos. Bueno, pues hoy se sabe que el procesamiento consciente puede ocurrir antes, incluso a los 80 milisegundos, y que ni siquiera hace falta que la señal haya llegado a la corteza. ¿Eso qué quiere decir? Que aquello que pensaban antes que ocurría después, y antes no es mucho antes, era 1912. O sea, el 2012, perdón, estoy yo cambiándome de años, en el 2012. Se descubre que está ocurriendo muchísimo antes. Modulaciones sociales. Por ejemplo, saber si una persona me inspira o no me inspira confianza es algo que está cambiando todo el funcionamiento del cerebro. Una cuestión como la valoración de si alguien me inspira confianza, alguien diría, oye, eso es muy laborioso, tienes que verle, comprenderle, evaluarle, tienes que hacer un montón de cosas para saber si alguien te inspira o no te inspira confianza. Y entonces eso tocaría que apareciera muy tarde, muy tarde. Si yo a cualquier persona le pregunto, ¿cuánto tiempo tardas en saber si esta persona que ves te inspira confianza o no? Pues seguro que como mínimo alguien diría, pues un rato, ¿no? Haber hablado un poco. Bien, pues las modulaciones sociales, por ejemplo, la confianza que inspira en nosotros una persona u otra persona, se descubre ya a los 100 milisegundos. Es decir, está desde el mismo arranque. O luego voy a comentar algo del tálamo, pues que es una modulación biológica, veis que ocurre a los 21 milisegundos. Yo no sé si tenéis un poco el orden de magnitud, pero 100 milisegundos es la 10ª parte de un segundo. 20 milisegundos, pues es
la 20ª parte. ¿Qué hemos hecho en la 20ª parte de un segundo? Yo no sé vosotros, pero yo bien poco. Entonces, pero en cambio, todo eso ha ocurrido. Todo eso ha ocurrido, ¿no? Bien. O, por ejemplo, se decía que la señal, pues eso, iba avanzando, construyendo progresivamente hacia adelante. Bueno, aquí os cuento experimentos que se hacen de neurociencia, son un poco brutos, según la sensibilidad que tenemos ahora, pero bueno, han ayudado mucho. En este caso, lo que se hacía es que se cogía un mono, literalmente se le levantaba el cráneo, y como en el cerebro no hay receptores sensibles, literalmente se le clavaba una parrilla de electrodos para poder registrar todo su cerebro. Y entonces descubren a ver cómo se procesa la señal. Sí, ahí aparece el procesamiento y se ve que tiene una zona como de avance, ¿no? Va como de avance. Sí, es verdad que tiene un avance, pero también tiene unas superposiciones brutales. Ahí he puesto como ejemplo, sencillamente a los 40 milisegundos, aquí tienes un área visual de las primeritas de la corteza, pero aquí he puesto una raya para que veas que ya ha llegado al mismo tiempo a lo que se llama la zona frontal de ojos, es decir, en la corteza prefrontal. Es decir, al mismo tiempo que llega al principio, ha llegado al final. Otro ejemplo, se decía también esto de las emociones que es una cuestión inconsciente. Tú dices, vale, y que todo ocurría en la amígdala, vale, vamos a creérnoslo un momento, solo un momento. Y entonces empiezan a registrar la actividad que ocurre en la amígdala cuando una persona conscientemente percibe una escena de carácter emocional o no la percibe. Sencillamente, pues ponen la tarea a realizar, que puede ser una tarea muy sencilla, dime si lo que ves es rojo o azul, y ya está, pero al lado ponen una cara de alguien con una expresión emocional. Si la cara está al ladito, forma parte del campo de visión directo y entonces uno es plenamente consciente. Si la cara la desplazan un poco, queda en una zona de visión inconsciente, o sea que el cerebro lo ve, porque se nota cómo los cambios van generando cambios en el cerebro, pero la persona no es consciente de que eso está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Que las líneas continuas que veis ahí es cómo va cambiando la actividad de la amígdala cuando la imagen es consciente. Las líneas que veis de puntos es cómo va cambiando la actividad de la amígdala cuando la percepción es inconsciente. Es decir, no es cierto que sea un procesamiento inconsciente, requiere de la consciencia para que pueda tener una actividad reseñable. Otro ejemplo. Todos habréis escuchado ese dicho que dice, mira, todo el mundo puede llegar a contactar, ¿no?, con la reina de Inglaterra con 6 pasos, ¿no? Pues dices, tú, aunque no sepas cómo ni quién, ¿no?, pero dices, pero si conoces a esta persona, que esta persona te lleva a esta persona, que esta persona te lleva a esta persona, y en 6 pasos cualquier persona del mundo podría llegar a contactar con cualquier persona del mundo, si le coge el teléfono, eso será otra cosa, ¿no? Podría. Pues cuando se hace esos estudios en el cerebro, no son 6 pasos, es 1 o 2. Es decir, la conectividad que hay dentro del cerebro es muy grande. No todo es igual, porque hay o a 1 o a 2, y cada paso viene a ser una diferencia de unos 9 milisegundos, más o menos, según zonas del cerebro. Pero en ese tiempo ha dado ya suficiente recorrido para que cualquier parte del cerebro entre en diálogo con cualquier parte del cerebro en 1 o 2 pasos. Bien, ¿a qué nos está llevando todo esto? Pues nos está llevando a entender que no se aguanta esta visión tan jerárquica y todo. Luego vamos a descubrir, porque esto es muy importante a nivel educativo. Mirad, yo tenía una opción al hacer la conferencia esta. Tenía la opción de ponerme en plan hiper mega divulgativo, decir 2 frases, citar 2 cosas y dar la sensación de que uno conoce y a partir de ahí hacer afirmaciones educativas, que es lo que se ha hecho. O bien intentar ofreceros una alternativa, pero para ofreceros una alternativa también quería
poder mostrar que no es una alternativa gratuita. Ciertamente, cuando ahora empecemos a dar todos los cambios, veréis que la cosa se va a empezar a complicar, pero en la medida que se complique, también tiene una ventaja, y es que nos va a permitir atender mejor a los alumnos, porque nos va a permitir atenderlos en su complejidad y no hacer reducciones. Necesitamos este cambio de paradigma en la hora de la comprensión del cerebro. A nivel neurocientífico ya se está haciendo con bastante naturalidad, pero lo que es a nivel divulgativo, la verdad es que aún se sigue con propuestas de hace 40 años hacia atrás. Cuando uno trabaja en los temas de neurociencia y está suscrito a revistas científicas, no es extraño que todas las semanas lleguen artículos que hablan de un nuevo descubrimiento, un nuevo cuestionamiento. Es decir, no se ha estabilizado para nada aún lo que es el conocimiento del cerebro. Eso no quiere decir que no sepan cosas, se saben muchísimas cosas, pero se es consciente de que para adquirir una estabilidad del conocimiento del cerebro aún falta bastante camino. ¿Hacia dónde apunta esta forma de entender al cerebro? Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que pasaba, de qué era esta hipótesis tradicional. En esta hipótesis tradicional, pues aquí veis la retina, ¿no? Pues los ojos, y aquí veis que hay una zona azul de avance, y aquí veis luego que hay otra zona que parece un cortocircuito en rojo, que llega a la amígdala, esta famosa, que se ha hecho famosa, vamos, luego ahora ha perdido un poquito su reinado, pero antes era muy famosa. Entonces, veis que hay un procesamiento más lento que tiene que pasar, pues, y siempre es de avance, siempre es de avance, es constructivo, se van sumando cosas hasta llegar a la amígdala. Pero luego hay otra que es un cortocircuito muy rápido, que es la que decíamos antes, que pasa por lo que es el tálamo y directo, haciendo un cortocircuito directo a la amígdala. Bien, esto es lo que se pensaba. Y es cierto que esas conexiones están, o sea, ninguna de esas conexiones son falsas, ¿eh? Ninguna de esas conexiones son falsas. Pero la investigación avanza, avanza, y te dicen, vamos descubriendo más datos, más datos, más datos. Por ejemplo, esto. Este dibujo es el mismo que el de antes, sencillamente con más actualizaciones de información. Todas las rayas que estaban antes, por decirlo de alguna forma, aunque sea un poco vulgar, toda la conectividad que se conocía antes aquí, toda la conectividad que hay aquí, sigue estando aquí, pero hay otro dibujo. Ya las flechas ya no son solo de avance, son de avance y de retroceso. Y empiezan a aparecer ciertos matices, por ejemplo, retina, colículo superior y pulvinar, lo teníamos antes aquí, retina, colículo superior y pulvinar. Pero fíjate que la señal que llega al pulvinar y la que sale del pulvinar, que es una zona del tálamo, no es la misma. En medio hay un procesamiento de un montón de conectividad que viene de toda la corteza. Fijaros qué experimentos se han llegado a hacer con esto, para descubrir que la comprensión de la realidad no es este proceso constructivo. Esto a lo que nos va a ir llevando a nivel educativo luego es que no podemos sostener procesos constructivos para la educación. Ya irán apareciendo poco a poco consecuencias, pero quisiera que fuéramos viendo la lógica de estas argumentaciones poco a poco. Así que aunque esta parte sea un poquito más árida, os animo a intentar no perderse, ¿no? ¿Qué experiencias se hacían? Si es verdad que el proceso es constructivo, si tú la señal que de la retina entra al cerebro, tú la cortas, pues dentro del cerebro no tiene que ocurrir nada, ¿no? Pues bueno, no con personas, pero sí con animales, hacían eso. Cortaban la señal de entrada y en cambio descubrían que todo el cerebro seguía procesando señal visual, pero si no está viendo. O hacían otro, dicen, bueno, si la señal visual se procesa de entrada, vamos a coger y vamos a cortar algunas de estas de aquí. Algunas de estas que son de la corteza hacia el tálamo. Bueno, aunque yo quite esta, lo que es, no sé si se ve bien con el puntero,
Aquí entra la señal y se va la señal por aquí. Entonces tú dices, aunque yo corte todas estas de aquí, bueno, pues yo corto ese camino, pero el otro tendría que seguir funcionando. Bueno, pues cortan esas y aunque entra la señal, no progresa. La señal no progresa, no entra al cerebro. O sea, es importante esta afirmación. Aunque haya un estímulo, no entra al cerebro, si el cerebro no le encuentra una lógica o una coherencia. Si estáis con el chip educativo, aunque yo me estoy conteniendo para no hacer conexiones, aquí hay muchísimas implicaciones. No, yo es que enseño matemáticas. No, y luego ya vendrá el otro y complementa. No, no se puede decir eso. Porque en el fondo es deudor de esta visión constructiva. O el hecho de decir, no, vamos a estimular a la gente. No, pero el estímulo no entra, como no sea con una significatividad concreta. Luego no se trata de aquí estimular, 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 como si fuera soltando descargas eléctricas. Que hace falta todo un procesamiento donde toda la subjetividad está en juego para que pueda ser descodificado toda esa experiencia que se está ofreciendo al niño. Bien, ¿qué pasa entonces con este dibujo tan ordenado que teníamos, tan aseadito, tanto que me daba a mí la sensación de que por fin ya comprendo el cerebro? Pues bien, por ejemplo, aquí tenéis un artículo del 2014 que dice, mira, ¿por qué la visión ya no se puede decir que es una cuestión jerárquica de construcción ni de avance? Esto no funciona así. Entonces, ¿a qué se acerca? ¿Cómo se entiende esta comprensión nueva que está emergiendo, ¿no? Una comprensión mucho más sistémica, global, de estos sistemas dinámicos complejos que decía. Pues mira, primero, no existe ningún estímulo inicial. No existe un estímulo inicial. Lo que existe es una multitud enorme de estímulos iniciales, donde sí, lo que yo veo es un estímulo, sí, pero ese no es el estímulo inicial. El estímulo inicial es eso junto con tus creencias, junto con tus objetivos, junto con la experiencia corporal, junto con un montón de cosas más. Esos son los estímulos iniciales. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo pensar que el estímulo que yo planteo al niño es el estímulo que él recibe. Porque es que eso no existe, ese no es el estímulo inicial. Ese es uno, de una cantidad muy grande. Y lo que ocurre no se debe a uno, se debe a la interrelación de todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que no hay, es que a veces se está pensando con esto del estímulo, cuando interactúas con el niño, es como si el niño estuviera en modo off y cuando tú quieres interactuar con él, que pase a modo on. Eso es falso. No existe ningún modo off del cerebro. El cerebro nunca está off, solo cuando uno ha fallecido. Lo que cambia son en distintos modos de estados on, de activación, ¿no? Y nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de aproximarnos, no es nunca partiendo de cero, nunca, sino que somos tremendamente proyectivos. Es decir, yo ya proyecto unas expectativas, esas expectativas serán confirmadas o negadas, de tal forma que yo no parto nunca de cero. Toda la subjetividad que me proyecta hacia la realidad está presente cuando yo percibo la propia realidad. ¿Qué ocurre? Pues aquí va a venir una cosa muy importante que luego desde Up2You trabajamos mucho, que quien no se conoce se padece y hace sufrir a los demás. Porque si yo no conozco cuál es este estado basal proyectivo mío sobre la realidad, voy a ser tan ingenuo de pensar que lo que percibo es una objetividad, cuando en verdad es ya una experiencia de integración de toda la subjetividad con la realidad. ¿Para qué sirve el cerebro? El cerebro lo que hace es, biológicamente hablando, imponer una coherencia brutal. No deja que distintas partes del cerebro vaya cada una a su aire, que es justo que lo que se decía antes. El cerebro está imponiendo esta coherencia biológica para todo. ¿Y cómo funciona? Lo digo de una forma simple, aunque sé que no es simple,
Y ahí tenéis dos palabras, bucles y sincronización. Digamos que el cerebro lo que hace es que cuando empieza a tener que aclararse ante el evento que está viviendo, empieza una serie de bucles de información que se cruzan en el que, como si el cerebro estuviera tratando, aunque esto ocurre en el rango de milisegundos, estuviera tratando de dar una comprensión global a todo. Cuando se da una comprensión global a todo, entonces la señal entra ya al procesamiento de todo. Y eso es cuando se dice que se sella con procesos de sincronización. Por eso hoy en día ya la gente no se queda contenta con saber ¿y qué ocurre cuando alguien tal? Para preguntarse por el dónde, sino sobre todo para preguntarse por el cómo, porque todo participa en todo, aunque no de la misma forma. Bien, entonces, en esta función predictiva que decía que ya no ocurre sencillamente a nivel de la corteza, como decía en el 2012, ¿no? Cuando empecé a trabajar estas cosas, sino que hoy ya se sabe que esto ocurre a lo largo y ancho del cerebro. Dice, es predictivo en función de nuestras creencias. Es decir, hasta lo más subjetivo del proceso constructivo de la persona está presente hasta para la percepción más objetiva. Es decir, es que no quiero entretenerme, pero es que hay 100.000 experiencias y anécdotas que contaros, hasta lo más básico, que es coger y decirle a un alumno, oye, ¿esto qué altura tiene? Parece que es como una cosa muy objetiva. Pues eso está cargado de toda la subjetividad habida y por haber. Y eso se ha hecho experiencias con adultos, que les han pedido, valora la altura de esta colina. Y según los estilos de relación interpersonal que esa persona mantiene con los suyos, afecta a que uno haga la valoración de la altura de una montaña, de una forma o de otra. Es decir, hasta lo aparentemente más objetivo está cargado de toda subjetividad. Bien, y entonces ahí lo que dice esto de que los sistemas son inductores es que hoy en día se sabe que nadie causa nada, o dicho en plan trabalenguas, cada cosa causa lo que causa porque lo causa con quien lo causa. O sea, es una concausalidad global del cerebro. Y que una cosa por sí sola no causa nada, es el sistema quien se encuentra en un estado concreto. Y por último, poder decir de esta nueva comprensión del cerebro, que el cerebro es integrativo desde el principio, pero hasta lo más básico. Hasta dices, no, cuando toco, la señal nerviosa, ¿no? Por la diferencia de presión, la recoge el dedo, se va construyendo. No. Pues hasta los mismos receptores sensitivos son ya lugares de integración. Bien, aquí vamos a una especie de frase global con la que poder entender esto, y es que no vemos cosas, valoramos eventos. Entonces, no sé si se descubre el giro que hay en esta frase, pero en esta frase dice, no, piensas, ¿no? El alumno está viendo la pizarra, no, que no ve la pizarra, que eso no lo hace la persona. El ser humano es mucho más complicado que ver un estímulo. El alumno no ve la pizarra. El alumno valora el evento de estar contigo en clase mientras juntos uno escribe en la pizarra y el otro la tiene que mirar. Si veis, esto lo que está apareciendo, esta comprensión sistémica, como decía antes, es a ir rechazando cualquier comprensión técnica de la educación, como que esto se trata de aprender o desarrollar habilidades o adquirir competencias. El ser humano no hace eso, aunque nosotros queramos hacer eso con el ser humano, porque el ser humano no ve cosas, valora eventos. Cuando muchas veces decimos, ¿no? Es que queremos hacerle ver, digo, pero si es que no ve, es que valora, no es lo mismo. Bien, aquí daría para poder reflexionar y seguro que a muchos de vosotros se os despiertan muchas ideas en la medida que voy haciendo comentarios sueltos. ¿Esto qué implicaciones educativas tiene? Bien, pues vamos a verlo en dos ejemplos, uno sobre la niñez y otro sobre la adolescencia. Estoy seguro que también todos habéis escuchado, incluso
Seguro que en alguna conferencia, presentación o con papás o lo que sea habéis dicho que existen unas emociones básicas, ¿no? Si ya lo decía la película, ¿no? Estaba alegría, tristeza, ¿no? La alegría bien amarillita, ¿no? Estaban todos, la ira bien roja. Dice, parece que existen unas emociones básicas que son biológicas, son universales, son de todo. Vale, hoy se sabe ya que eso no es cierto. Pero tú puedes ir a buscar cualquier programa de educación emocional, cualquier programa de inteligencia emocional, casi todas las ofertas que existen a nivel de tratamiento de emociones con coaches y cosas, que aún te siguen hablando con ese lenguaje, y aunque seguirán, sencillamente porque es la corriente comúnmente aceptada. Y si tú dices lo que comúnmente es aceptado, ¿qué más da que sea verdad o mentira? La gente entra en la corriente. Aquí tenéis un artículo, son artículos de investigación. Insisto que cualquier persona que quiera información, al acabar voy a poner mi correo, podéis poner que os doy toda la documentación que gustéis. Tú dices, el cómo se activa el cerebro, el niño lo tiene que aprender. Dices, la amígdala famosa, ¿no? Dices, cuando el niño es pequeño, resulta que tanto la activa lo neutro, lo que llamamos agradable, como lo que llamamos desagradable. Todo lo activa. Y en la medida que ese niño va creciendo, empieza a tener una activación más diferenciada. ¿Por qué tiene una activación más diferenciada? ¿Es un mero proceso biológico de maduración de la amígdala? Pues hoy en día se sabe que no. Hoy en día se sabe que la educación que reciben las personas esculpe el cerebro. Si tu hijo está jugando y te dice, mamá, mamá, que veo a mi amigo, me voy. Y la mamá te dice, sí, vete. Esa es una forma. Yo veo, actúo. Otra forma es, mamá, mamá, mi amigo, me voy. La mamá le dice, sí, vete, pero antes recoge los juguetes. Eso es otra forma. La primera es, veo, actúo. La segunda es, veo, contextualizo, actúo. Pues se sabe que los estilos educativos esculpen la misma forma que tiene el cerebro. De tal forma que ese cerebro, esa forma de conseguir cierta activación, es fruto también de la educación recibida. Además que la activación no... Pensamos, no, la amígdala siempre es para cosas emocionales. Mira, yo podría hacer un ejercicio con vosotros para activaros la amígdala, muy sencillo, y es que yo empiezo a decir pi, pi, y entonces hago dos tonos, el pi y el po. Y hay uno que se repite más que otro. Cuando tú oigas el que se repite menos, levantas la mano. ¿Lo hacemos? Así los que están un poco dormidos lo hacen. Despierta. Pi, pi, po, pi, pi. ¿No lo estáis haciendo? Pi, 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 po, pi, pi, po. ¿No lo estáis haciendo? Voy demasiado rápido. Pues cada vez que habéis escuchado el po, que es el sonido que se llama raro, normalmente se hace ahí un estudio de el que aparece el 80% o el que aparece el 20%. El que aparece el 20% era el po, y el que aparecía el 80% era el pi. Pues cada vez que aparecía el raro, tu amígdala estaba toda... Te hacen una resonancia magnética y la tendrías toda iluminadita. Tú dices, vale, y eso es súper emocionante. O sea, es decir, el cerebro procesa todo y todo le va afectando de una forma singular. Bien, y otro ejemplo. Bueno, entonces aquí tenéis esta afirmación. No existen estas emociones básicas universales. Hasta lo más sencillo ha tenido que ser aprendido. Y es aprendido por una experiencia social de relación. Es decir, ¿qué es frustrarse? La gente dice, no, frustrarse es algo malo. Bueno, depende. Depende. Frustrarse es como el correlato emocional del error. ¿Qué es el error? Pues el error es, a nivel neurocientífico, el error es
que lo que yo esperaba encontrar no es lo que encuentro. Eso quiere decir error. O sea, te voy a comprar una chaqueta, es que no sé cómo decirlo en la moneda aquí, que siempre es escandalosa para mí por los miles, lo digo en euros. Voy a comprar una chaqueta y dices, pienso que vale 20 euros, y yo voy con mis 20 euros. Y luego voy y vale 30. Bueno, eso es la percepción del error. Y la frustración no es más que el correlato emocional a la percepción del error. ¿Eso por qué tiene que ser desagradable? En función de la experiencia vital que yo viva. Si yo la frustración asociada a la percepción del error lo descubro como la oportunidad de situarme creativamente frente a la realidad, pues me encanta. Ir en bicicleta y me caigo, me frustro, pero estupendo si yo lo vivo como que tengo capacidad de percibir la realidad, situarme sobre ella, generar novedad. No, es que la frustración es muy básica. La gente tiene que pasarlo mal cuando se frustra. Pues no, todo depende de la experiencia que uno esté teniendo. Y exactamente igual con las realidades más básicas. Y esto tiene mucho que ver incluso hasta con la propia educación emocional. Por ejemplo, un niño pequeñito que intenta andar y catapum, se cae al suelo. ¿Qué es caerse al suelo? No, es un dolor claro. Y esto tiene que doler. Pues no, el dolor también es subjetivo. ¿Qué es caerse al suelo? ¿Qué experiencia de relación con mis padres tengo cuando yo me caigo al suelo? Veo que cuando yo me caigo al suelo mis padres se descomponen, lo pasan fatal, se ponen nerviosos, luego ya no me dejan andar porque no quieren que no sé qué. Caerse al suelo tiene que ser algo malo. Fíjate lo que les ha pasado a mis papás. Yo me he caído al suelo y fíjate cómo están ellos. Es decir, que no existe nada que pueda entenderse por la mera biología, pero nada es nada. Dices, no, un golpe, que no es lo mismo un golpe en un partido de rugby que un golpe porque te están robando. Entonces, aquí lo que se está afirmando es que incluso las emociones, incluso las más básicas, responden ya a procesos de aprendizaje social. Bien, como veis, todo esto se está complicando. Y ahora otro ejemplo. Antes he hablado de la niñez, ahora hablo de la adolescencia. Bien, vamos a volver hacia atrás, a 1990. ¿Qué se sabía en 1990? Aquí tenéis 3 zonas, la zona de la niñez, luego la siguiente zona, la de la adolescencia, y por último, la zona de la adultez. Y veis que aparecen la corteza prefrontal, el PFC, es esta zona que está arriba de los ojos, la que ha salido ya antes, y otra vez nuestra amiga la amígdala, otra vez, ¿vale? Que es esta que está en este núcleo subcortical, junto con otra, también muy famosa, que es la del núcleo accumbens, ¿vale? ¿Qué es lo que se descubre? ¿Qué se sabía en 1990? Se sabía que la activación de cada una de ellas es progresiva, es decir, veis que la corteza prefrontal se está haciendo cada vez más intensa roja, ¿no? Va ganando como en mayor activación, pero además de una forma progresiva, lineal, creciente. Mientras que estas zonas subcorticales, el accumbens y la amígdala, no es un proceso lineal, sino que primero están más flojitos, en la adolescencia están ahí muy verdes, y luego ves que bajan. Y eso es verdad que ocurre así. Eso es verdad que ocurre así. Hasta ahí la neurociencia, pero ahora falta la explicación. Pero dices, bueno, ¿saber eso? Sí. ¿Y qué? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Vale? Pero la neurociencia llega hasta aquí. Ahora hace falta interpretar la neurociencia. ¿Cómo se ha interpretado? Porque dices, bueno, ¿qué le ocurre justo a los jóvenes? Ahí lo tenemos. ¿Qué hace ese idiota ahí colgado de un edificio para hacerse una foto que se va a despeñar? Dice, ¿por qué tiene que ser tan tonto? Ya está. Es que eso se lo ha causado su biología. Y ahora viene la interpretación. Lo rojo lo llaman razón. Lo verde
lo llaman emoción. ¿Qué ha pasado entonces? Que la emoción se le ha disparado al adolescente, se le impone a la corteza prefrontal y eso hace que haga estas tonterías. Bien, esos dibujitos, la parte de la izquierda, ellos lo ven en la izquierda también, o sea, la parte de la izquierda, lo que es el dibujo gráfico, eso existe y eso es cierto, pero el dibujo del chico, eso es la interpretación. ¿Es eso cierto? ¿Puede mantenerse hoy en día estas afirmaciones? ¿Qué es lo que ocurre si yo acepto este modelo? Y vamos a hablar de emociones ya directamente. ¿Qué es lo que ocurre si yo acepto este modelo? Lo que ocurre es que veo que el joven tiene un serio déficit de autocontrol, porque he dicho que la corteza prefrontal no toma el control sobre la emoción. ¿Y cuál es el objetivo de la adolescencia? Pues dicho en plata es que deje de ser adolescente cuanto antes. Porque tiene que pasar a tener este autocontrol, autonomía, autodominio, autodeterminación, que se controle a sí mismo. ¿Cuál es el paradigma de la educación emocional? Pues vamos a ver si se puede controlar a sí mismo. ¿Para qué? Pues para que el joven esté bien, que tenga sensación de bienestar y que consiga estar operativo haciendo lo que le toca hacer. ¿Cuál es el reto de la adolescencia? El reto de la adolescencia es, por favor, conviértete pronto en adulto. ¿Y qué son las emociones? Lo que está causando mis comportamientos. Y parece que dada la situación de la naturaleza, no sé, parece que en la niñez y en la adolescencia y en la adultez está cosa equilibrada, pero mira, hay una especie de déficit en el desarrollo de la naturaleza que parece que vale la pena esperar hasta que le entre la sensatez, ¿no? Seguro que son frases que de alguna forma se han escuchado. A ver si le entra la sensatez, que no sabemos si le tiene que entrar la sensatez o lo que le tiene que entrar es mi forma de pensar, que son dos cosas distintas, ¿vale? ¿Qué ocurre con este modelo? Este modelo hoy se sabe que no se aguanta. Primero, está cayendo en este error clásico. Un área, una función. Hoy se sabe que la relación no es de uno a uno, sino de muchos a muchos. Por otro lado, cuando se cogen y se dicen estas cosas, acordaos de William James, hace una afirmación y él a la ciencia se pone a investigar. Pues aparece Goleman y dice, no, es que está el regulador y el regulado. Entonces la neurociencia se pone, pues voy a buscarlo en el cerebro. Si es verdad que existe, voy a buscarlo. ¿Qué parte del cerebro es el regulador y qué parte del cerebro es el regulado? Cuando se pone a buscar, dice que no, que eso no existe, que no es posible hacer esa diferenciación, porque en todo el sistema influye sobre todo, no es un proceso constructivo, es multidireccional, todo sistémico y síncrono al mismo tiempo. A veces se dice, ¿no? Las emociones y la cognición se disgregan. Bueno, pues no se pueden disgregar cerebralmente. Hoy se sabe que cuando se quiere estudiar todo, con toda su complejidad, los mismos recursos biológicos que están soportando una, soporta la otra. ¿Eso quiere decir que yo no puedo diferenciarlas mentalmente? Sí, yo puedo diferenciarlas mentalmente. Yo puedo diferenciar muchas cosas, como por ejemplo, una cosa muy básica que todos lo tendréis muy claro. Yo digo, ¿existe el cuerpo? Pues uno diría, pues sí, existe el cuerpo, pues mira, yo tengo cuerpo. Ah, sí, pues señálame un cuerpo. Dices, mira, ahí hay un cuerpo. No, disculpa, me has señalado una persona. Tú me has dicho que existe el cuerpo, pues señálame un cuerpo. No, pues mira, voy al depósito de cadáveres y te traigo un cuerpo. No, pero eso no es un cuerpo porque no se mantiene, se disgrega, se rompe. Decimos cuerpo porque está con consistencia. No existe el cuerpo. Yo puedo coger y mentalmente decir, voy a quedarme con aquella información de la persona que la puedo parametrizar con el espacio y el tiempo. Y emerge el concepto cuerpo. Pero es un concepto que es utilísimo, muy útil, pero lo que existe es la persona. Porque si fueran dos realidades independientes, tráeme un cuerpo sin traerme una persona, a ver si lo consigues. Entonces, viene muy bien hacer distinciones
para poder comprender la realidad. Pero no tenemos que olvidar que podemos dividir para comprender, pero la realidad es una. Luego, otro defecto que tiene esta aproximación es que reduce la multitud de procesos a uno solo. Lo primero que empecé a estudiar yo cuando entré en este mundo es, a ver, todo lo que ocurre en el cerebro del adolescente. Y lo que ocurre es una caterva de cosas increíbles. Entonces, ¿cómo querer explicar lo que ocurre en una zona del cerebro para explicar todo el comportamiento de una persona cuando es todo el cerebro adolescente el que está cambiando? Por otro lado, está confundiendo, como pone ahí el esquema, lo que son la búsqueda de sensaciones con las acciones de riesgo. Una cosa es la búsqueda de sensaciones, que eso sí que es propio de la biología, de la época adolescente. Querer buscar lo nuevo, con más energía, con más disposición. Otra cosa distinta es hacer acciones de riesgo. Hoy se sabe que la acción de riesgo no correlaciona con la edad, correlaciona con la educación recibida. Eso sí que se dice. Mientras que la búsqueda de sensaciones correlaciona con la edad. Además, ¿quién dice que es un riesgo? Si eso es una cuestión de valoración social. No, crear una empresa, ¿eso no es un riesgo? Sí. ¿Qué riesgo es asumible o no es asumible? El concepto riesgo es un concepto muy socializado, o sea, muy cultural. Bueno, ya tenéis la otra afirmación aquí. Y luego toda esta búsqueda de sensaciones, hoy se sabe que puede ser tanto una ayuda como algo que entorpece. Otra cosa que se hace mucho, echarle la culpa a las hormonas, ¿no? Y a los neurotransmisores. Entonces cogen y dicen, no, es verdad que cuando una persona hace ese comportamiento típico de descontrol, la dopamina se le sube. Cada vez que hace un acto de descontrol, la dopamina se le sube. Dicen, pues ya está, la dopamina hace que esa persona se descontrole. Una cosa es el dato, cuando una persona hace un acto de descontrol, la dopamina se le sube, y otra cosa es la interpretación. La causa del descontrol es la subida de dopamina. Porque luego empiezan a seguir haciendo más estudios y más estudios y descubren que para hacer un acto de control la dopamina también se tiene que disparar. Uy, si la dopamina necesitas que se dispare para hacer un acto de descontrol y la dopamina necesitas que se dispare para hacer un acto de control, pues no le puedes echar la culpa a la dopamina. Hoy se sabe que la dopamina no tiene ninguna función psicológica asignada, ninguna. Pero en cambio, yo estoy seguro que esto lo habéis escuchado, incluso que vosotros lo habréis dicho en muchísimas conferencias, ¿no? Voy a empezar la frase y la acabáis, pero aquí sí que tenéis que hablar, ¿vale? Tenéis que hablar, no como antes que no habéis movido el brazo, tenéis que hablar. Yo voy a empezar una frase, voy a decir cuál es para que te dé tiempo de pensar, y es la oxitocina, ¿no? Otra hormona famosa, es la hormona de él y vosotros vais a tener que contestar. Pero aún no, que aún no he llegado. La oxitocina es la hormona de él. Eso lo contesta uno. Bueno, recibe varias respuestas, ¿no? Que si felicidad, que si el amor, lo que sea. Bien. ¿Y por qué decían esto? Decían esto porque los datos podían ser interpretados así. Pero no quiere decir que luego esto sea así. Por ejemplo, cogían ratas, estas cosas se hacen con ratas, y hacían varias cajas de ratas, y por los tubos de respiración metían oxitocina. En unas poca oxitocina, en otras más, en otras más, en otras más. Y estaban las mamás ratas con las crías. Cuantas más oxitocina había, ¿qué ocurría? Que las ratas pasaban más tiempo con el grooming, o sea, rascándole la cabecita a su cría. Y ¿lo ves? Más oxitocina, más amor. Y entonces dicen, ¿y esto ocurrirá igual con las mujeres? Vamos a hacer la prueba. Un montón de madres lactantes les dieron un respirador de estos, como se diga, un inhalador. Todos sabían a menta. Unos eran solo menta y otros eran menta con oxitocina, para que así ver lo que tocaba, ¿no? Y estaban ahí, les hacían las experiencias. Y vieron ya que el nivel de oxitocina ya no predecía el comportamiento de la madre.
O sea, la madre hacía lo que tenía que hacer según otras cosas, su forma de entender la maternidad, su estado personal. Pero es que cuando la investigación va avanzando, es que esto se sabe que es hasta falso con las mismas ratas. Porque ahora cogen y hacen el experimento donde hay muchas ratas a la vez y las empiezan a estudiar. No voy a decir que estudian la personalidad, porque no son personas, estudian la ratilidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces empiezan a parametrizarlas. Mira, esta juega mucho con las otras, esta no la quiere nadie, porque cuando alguien se acerca, zumba, ¿no? Y entonces dicen, ya las hemos caracterizado, ahora vamos a echar oxitocina. ¿Y qué es lo que encontraron? ¿Cuál era el efecto de la oxitocina? Que lo que hacía era reforzar lo que ya había. La que era sociable era más sociable. La que daba a los demás, daba más a los demás. Entonces, ni siquiera para la rata es cierto. ¿Pero qué ocurre? Que tú puedes escuchar una charla, no, el bienestar, la serotonina, no sé cuántos, tal, y la gente se queda contenta. Porque lo simple encanta. A mí no me expliques la realidad. A mí dame una frase simple con la que quedarme tranquilo y compras a todo el mundo. Lo tienes en la mano enseguida. Pero la realidad es compleja. No es cuestión de activación, es cuestión de valoración. O sea, la pregunta no es si se le activa o no le activa al cerebro al niño para lo que sea, sino la pregunta es ¿qué pasa con la valoración? Porque dices, no, el accumbens, que el accumbens lo suelen asociar a la motivación, ¿no? El niño motivado. ¿Qué motiva el accumbens? ¿Qué hace que el accumbens se sobreactive? Pues dice, mira, la droga, el sexo, los premios, todo eso lo sobreactiva. Dice, hombre, no vamos a estar dando sexo a los niños, vamos a darle premios. Y pensamos que es una cuestión de activación, cuando en verdad es una cuestión de valoración. Una obra de caridad también activa el accumbens. Salir a pasear con los amigos también activa el accumbens. Ver una película de cine que te gusta también activa el accumbens. Beber un vaso de agua activa el accumbens. La pregunta no es qué activa o qué no activa, sino la pregunta es cómo se valora la realidad para que se active como se activa. Y esto nos da bastante que pensar, porque sí que es propio de la adolescencia querer salir al mundo y decir, busco algo nuevo, ¿qué busco? Dámelo. Si lo que se encuentra son respuestas muy pobres, no le ofrecemos retos a los niños, y dice, pues no sé, tú haz lo que quieras, pero a mí no me molestes. Entonces empiezan a lanzarse sobre otro tipo de retos, como puede ser el alcohol o lo que fuera, de tal forma que podríamos preguntarnos, cuando yo veo un joven borracho, ¿qué estoy viendo? ¿Un joven que no se sabe controlar? ¿O una sociedad que no ha sabido proponer algo de valor y por tanto yo me monto mis retos? ¿De quién me habla ese comportamiento? ¿Se lo atribuyo al joven o descubro que la sociedad tiene mucho que ver? Me costaría un poco explicarlo, pero se sabe que en las sociedades, ¿no?, donde los adultos tienen una propuesta de valor, las distancias generacionales se reducen mucho. Pero cuando los adultos no tienen propuestas de valor, las distancias generacionales se hacen enormes. Bien, ¿y cómo entender la educación emocional? La educación emocional, como decía, parte de la caracterización de los sentimientos. Si yo puedo entender el sentimiento como una reacción ante un objeto, voy a entender la educación emocional de una forma. Pero si yo entiendo que los sentimientos son información de cómo la complejidad de esa persona se está actualizando en esas circunstancias concretas, la educación emocional van a ser dos cosas totalmente distintas. Si las emociones me las causa el objeto, aparece lo que habéis escuchado por todos lados de vamos a aprender habilidades socioemocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si el impacto del objeto me gusta, lo dejo pasar.
Y si el impacto del objeto no me gusta, despliego unas habilidades socioemocionales para protegerme. Porque, digamos, el San Benito, no sé si se entiende esta expresión, la culpa se la hemos colocado a ese objeto emocional. Hay otra forma de entender las emociones. Y es que lo que yo estoy viviendo no es una causa del objeto, sino que es expresión de toda la complejidad de la relación mía. Porque hasta incluso ese mismo objeto ha sido significado por mi historia de relación. La significación no le pertenece al objeto. Voy a decirlo de otra forma. Si ahora aquí entrara un toro, supongo que todos nos pegaríamos un susto. Y eso, algunos dirían, ¿lo ves? La emoción la causa el toro. Todos nos hemos pegado el susto igual, rápido, inconsciente, tal y tal. Salvo si aquí estuviera el ganadero, que en lugar de pegarse un susto, igual se enfadaba con el toro, iba y le zurraba diciendo, ¿tú qué haces aquí? Claro. ¿Qué ocurre? Que como tenemos una experiencia común, no creo, bueno, no lo sé, que no sé si muchos de los que están oyendo o presentes son ganaderos, pero si no lo somos, lo normal es que un toro te pegue un susto, porque nuestra experiencia es que no nos sabemos situar en esa relación. Pero cuando eres ganadero no reaccionas así, porque el mismo toro ha sido significado de otra forma. Bien, aquí tenéis un ejemplo bien claro. En clave papá o en clave profesor, ponerlo como os dé la gana. Y entonces el adulto pega el grito. Y el niño le dice, ¿pero por qué me gritas? Si yo cojo el primer modelo, la respuesta del padre es muy sencillo, porque me has puesto nervioso. Esto es muy sencillo, ¿tú no quieres que te grite? Pues no me ponga nervioso, porque en ti está la nerviosidad. Mira, por ahí viene el tóxico. ¿No lo habéis escuchado en muchísimas charlas? Por ahí viene el tóxico. Cuidado que te toxifica, porque le atribuimos toda la carga emocional al objeto, en un proceso luego constructivo, secuencial, inconsciente y de todo. Eso es falso. Cuando este padre dice, ¿por qué me has puesto nervioso? Bueno, pues igual lo dice para quedarse tranquilo el padre. Pues si le sirve para eso, pues bien, pues que él sepa lo que quiere hacer. Pero si uno empieza a descubrir cómo aquí está en juego toda la complejidad, ¿qué me ha puesto a mí nervioso? ¿Qué es? ¿Que yo tenía ganas de acabar la clase y el niño no paraba de preguntar y al final digo, que te calles? Me ponía nervioso que a mí el director ya me ha reñido 2 veces porque parece que en mi clase hay mucha bulla y tú me estás poniendo en riesgo otra vez. ¿Me pone nervioso? ¿Qué me pone nervioso? ¿O soy yo el nervioso? Por eso, cuando empezamos a entrar a la complejidad, empezamos a entrar a la vida real y vamos a tener capacidad de ayudar al niño. Si no, vamos a soltar frases como esas para irte a dormir tranquilo, pensando que la culpa es del otro. Mirar, la educación emocional entonces tiene 2 formas muy distintas de entenderse. Estoy simplificando porque aquí lo estoy poniendo como una dualidad. Quien tenga interés, le puedo mandar documentación de todas las formas. Hay más o menos unas 8 o 10 así a nivel internacional. Lo que pasa es que la que gana, como si fuera la Coca-Cola, fuera lo de inteligencia emocional, que solo es una, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se está entendiendo básicamente entonces en esta contraposición? ¿Qué te dice la educación emocional en clave de regulación? Lo que quiere es identificar para controlar. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? ¿Qué es lo que trabajamos? No solo a nivel de investigación, veis ahí el logo de Up2You que está todo el rato, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos trabajando en Up2You? No solo a nivel de investigación, otra comprensión de la realidad, sino otra propuesta educativa. ¿Qué proponemos? No es identificar para regular, sino conocer para actuar. Voy a explicar la diferencia. Si todos veis esto, pues diríais, ¿esto qué es? Una botella. Y si hago así, diríais, pues ¿qué es esto? Pues una botella, con tapón o sin tapón, pero una botella.
Y si le quito la etiqueta, ¿esto qué es? Pues una botella, con etiqueta o sin etiqueta, pero una botella. Y si en lugar de tener esta forma así fuera totalmente cilíndrica, ¿esto qué es? Esto es una botella. Habéis identificado que esto es una botella. Acordaos, la regulación emocional propone lo primero identificar. ¿Qué habéis hecho para identificar? Os habéis fijado en las características del objeto y algunas las habéis considerado como especialmente relevantes. Todos tenemos en la cabeza una imagen social, no voy a levantar mucho la mano, si no, no se me ve. Todos tenemos en la cabeza una imagen social de qué es la botella. Hay unas características. De todas las características, da igual que el tapón fuera verde. El verde es una característica de esta botella, o el azul. Pero esa característica no te va a servir a ti para decir, esto es botella. Luego, algunas características con las que es susceptible de ser parametrizada la botella, tú la usas para ver en qué medida se corresponde con lo que socialmente se llama botella. De hecho, todos los programas de educación emocional en clave regulación te dicen, lo primero es identificar qué tienes, ¿tienes tristeza? ¿Tienes alegría? No, es que eso es para que la persona se conozca. No, la persona no se conoce, tú no estás conociendo la botella. Ni siquiera te estás fijando en toda la realidad de la botella. Y eso que solo hablamos de un objeto, ¿eh? Cuando decimos esto, igual que, ¿qué es una botella? Cuando la identificamos, lo que estamos diciendo es, ¿en qué medidas en la botella puedo reconocer las características sociales de lo que se llama botella? Pero no conozco la botella. Cuando alguien está diciendo, no, yo estoy triste, no está conociendo lo que está viviendo, ni está atendiendo a todas sus características. Está diciendo, lo que socialmente se llama tristeza, esos elementos se están dando en mí. Pero eso no me sirve para saber qué siento yo, porque hay un montón de características que no les estoy prestando atención. Identificar emociones sirve para sociabilizar, pero no para conocerse. Yo no digo que no esté mal sociabilizarse, está muy bien, pero eso no es conocerse. Luego, hay un cambio bastante radical, ¿no? Es decir, porque entonces aquí aparecen las falsas comprensiones de la empatía. No, yo es que te comprendo. ¿Tú qué vas a comprenderme? Cuando dices eso, ¿qué estás diciendo? Que tú reconoces en mí ciertos patrones de lo que socialmente se llama tristeza y tienes la pretensión de pensar que lo que tú has conocido, encima, es lo que yo estoy viviendo. Una vez se hizo un experimento, perdón que es que creo que vienen perfectamente bien para poder ilustrar el porqué de estas cosas. A la gente se le hizo unas valoraciones donde tenían que valorar estados emocionales de caras y el mismo experimento tenía otra parte que era valorar si dos barras tenían la misma longitud. Entonces la gente hacía sus valoraciones y después de hacer la experiencia les preguntaban, oye, ¿tú cómo te consideras así de empático? No, yo mucho. ¿Y tú cómo crees que te han salido las valoraciones de las caras? ¿Tú crees que has hecho bien el ejercicio? Sí, lo tengo clavado. ¿Y el de las barras? Ay, no lo sé. Era difícil porque a veces, bueno, eso es lo que él decía. Pero luego los resultados salían que cuanto más empático decía la persona ser, peor hacía el reconocimiento de caras. Y esa persona era mucho más exacto en el reconocimiento de grosor de barras o longitud que en las valoraciones emocionales. ¿No? Spemann, que es un filósofo, decía, mira, que nadie diga que conoce mi dolor. Nadie conoce mi dolor, porque solo yo tengo mi dolor. Pero claro, ¿no? Yo las he identificado, yo ya te conozco y tú ya te conoces. No, ni te conoces tú ni yo te conozco a ti. Identificar es algo realmente pobre. Y podrían extenderme ahí para decir que hasta incluso puede ser hasta peligroso. Pero además, es que aunque identifique algo, no conozco nada. Yo me puedo identificar como violento porque voy pegando a los demás. Un violento socialmente es el que pega a los demás. Vale, ya me identifico como violento. ¿Y eso para qué sirve? Yo puedo identificarme como violento, pero no conocer por qué soy un violento. Entonces, por eso en Up to You estamos proponiendo, en lugar de identificar, conocer.
Y luego viene la siguiente parte, la de toma de decisiones. Regular. En la propuesta de regulación emocional, en la inteligencia emocional, que entra de lleno en este cajón, se está proponiendo identifica y regula. ¿Para qué? Para que se den ciertos comportamientos. Luego, ¿en qué te centras? En el comportamiento. ¿Y ese comportamiento en qué se centra? En encajar bien en la sociedad. ¿Qué es lo que proponemos? En lugar de centrarte en el comportamiento, céntrate en la interioridad. Actúa. El acto humano es muchísimo más que comportamiento. Un educador no puede decir que actuar es comportarse. Eso sería si un marciano viene al planeta Tierra y entra en una pastelería y dijera, harina, todo es harina. Hombre, me estás confundiendo una barra de pan con una napolitana, con un croissant. Bueno, como eres un marciano, te lo dispenso. Pero si un maestro pastelero entrara a una pastelería y dijera harina, dijera, mira, tú de maestro pastelero no tienes nada. Pues lo mismo ocurre cuando un educador piensa que actuar es lo mismo que comportarse. Hombre, que eso lo diga un político que no tiene ni idea de educación, pues me parece bien. Pero que un profesional de la educación, como es un educador, confunda actuar con comportarse, eso es un error muy grave. Yo al actuar estoy haciendo muchísimas más cosas que simplemente determinar el comportamiento. Estoy afectando a quién soy yo. Me está afectando la identidad personal, me está afectando la intención relacional, me está afectando a mi posicionamiento existencial. Hay un cambio. ¿Veis ahí que hay dos paradigmas, ¿no? Uno es el de este hombre, se está construyendo a sí mismo, autoconstrúyete, y un modelo pues, de conocimiento personal, con esta frase típica, conócete a ti mismo, ¿no? Detrás de esto hay dos antropologías bien distintas. Una antropología que es la de la autoconstitución, que es una antropología profundamente individualista. Yo me autoconstituyo para ser poderoso. Y hay otra antropología, que es la antropología de la relación, la antropología del encuentro. Que yo desarrollo mi autoría porque quiero intensificar mi relación contigo. Es muy distinto. Pero no solamente tiene esta diferencia, sino que esta diferencia afecta a nivel educativo. ¿Cómo estamos entendiendo la educación? Pues hoy en día se está desarrollando con esta mentalidad de adquirir competencias. Tú autoconstitúyete por el dominio de la competencia y aprende a usar la relación interpersonal para este dominio. La otra opción, el desarrollo de la competencia tiene que servir para mejorar nuestra relación. Whitehead, un filósofo, toda su vida matemático, dijo, ¿para qué estudiamos matemáticas? ¿Para hacer grandes las matemáticas? ¿Alguien tiene que estudiar el número 1 porque si no se siente muy solo? No, estudiamos matemáticas porque eso nos sirve para vivir mejor. Bien. Pues nada, aquí no voy a explicarlo porque ya veo aquí a gente paseando, otros haciéndome señales, ¿no? Pero bien, me emociona hablando. Nada, sencillamente deciros que son dos formas bien distintas de aproximarse al hecho emocional. Veis que esto tiene dos formas bien distintas de poder entender la relación con los niños. Y entonces ahí os dejo tanto la página web de Up2You para que podáis conocerla y profundizar pues, todo lo que queráis. Y también os he dejado el correo, aunque os lo han quitado muy rápido, si podéis volver a poner el correo, porque me parece que es imposible escuchar esta charla y que no tengas alguna disconformidad. O sea, es imposible, porque yo sé que he puesto en cuestión muchas cosas. Entonces, ahí tenéis, si podéis un segundo el correo, por favor. Entonces, os dejo ahí el correo, sencillamente porque si queréis documentación de por qué he dicho lo que he dicho, si queréis hacerme preguntas, oye, ¿y esto qué pasa entonces? Podemos entablar cualquier tipo de diálogo, yo estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Bueno, Padre José Víctor, muchísimas gracias por esta reflexión, por estos aportes, también por la manera como nos enseñas a reconocer toda esa parte de la educación emocional,
al avance también de toda la neuroeducación y todo lo que a través del conocimiento de la neurociencia hemos podido ir aprendiendo, y también la manera como lo podemos aplicar en nuestra aula para atender mejor a los niños, para también conocernos y aplicarlo en nuestra propia manera de relacionarnos con nosotros mismos, que creo que es lo esencial. Entonces, mil y mil gracias por todos estos aportes y por toda esta reflexión. Gracias por la oportunidad. Genial.